Sean bienvenidos a nuestro curso de sistemas expertos. En el día de hoy vamos a hacer un repaso de los contenidos correspondientes a nuestro examen final. Ya allí les pasé hace un momento lo que son las diapositivas y vamos a ir revisando ciertos detalles importantes que les pueden ser de utilidad para obtener un mejor resultado en dicha evaluación. Vamos a comenzar entonces indicando que ese examen final corresponde a los temas desde el 3.3 hasta el 4.4, que es donde termina el curso. La unidad número 3 se titula Iniciando Sistemas Expertos con Visual Prolog. Recordemos que en lo que eran los temas 3.1 y 3.2 aún estábamos saliendo de los contenidos relacionados con la otra interfaz de trabajo que estamos trabajando, el SWI Prolog. A partir del 3.3, que fue lo que no se abarcó en el examen anterior, es que comienza la parte de Visual Prolog propiamente dicha. Teniendo entonces que el título de nuestro tema 3.3 es Afianzamiento Visual en Prolog. Vimos primeramente una definición, la cual nos indica que Visual Prolog es un lenguaje de programación multiparadigma, basado en lo que es el lenguaje lógico Prolog, es decir, en ese mismo lenguaje que usamos cuando trabajamos con las otras versiones que estuvimos utilizando, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de soluciones informáticas de conocimiento completo que enfatizan problemas habitualmente vinculados con lo que es la inteligencia artificial. Es decir, tratar de emular lo que es el pensamiento humano a través del computador. Visual Prolog es entonces un lenguaje de programación de alto nivel, potente y seguro, que combina las mejores características de paradigmas de programación lógicos fundamentales y funcionales y orientados a objetos. Esto es importante, esto está en el examen. En alguna parte de su examen verán que se les pregunta cuáles son los 3 paradigmas que se utilizan en el Visual Prolog. Aquí está, serían estos 3 que tenemos marcado en azul. Luego de allí se nos dice también que Visual Prolog admite soluciones avanzadas de tipo cliente-servidor, siendo especialmente adecuado para lo que es la construcción de soluciones para problemas que implican conocimientos complejos, utilizando para ellos un potente sistema de gestión de objetos, lo cual posibilita diseñar aplicaciones de manera más rápida con menor esfuerzo requerido. Vean que podemos decir entonces que Visual Prolog es un entorno de desarrollo basado en programación lógica que utiliza el mecanismo de encadenamiento hacia atrás. Estén pendientes que esto también está en el examen. ¿Cómo trabaja el mecanismo de encadenamiento hacia atrás? Simplemente, si tenemos aquí una regla, vamos a colocarla así sencillita: Y1, Y2, Y3, punto. Cuando él va a hacer el procesamiento de dicha regla, él comienza desde el final hacia el principio.
A eso es que se refiere el encadenamiento hacia atrás. De allí que también es importante recordar que en Visual Prolog no es necesario programar el proceso de razonamiento, ya que el mismo viene preimplementado en el lenguaje, por lo que tan solo hay que alimentar al sistema con lo que es la experiencia, es decir, con el conocimiento del experto humano, para lo que es la construcción de la base de conocimiento del sistema que se quiere desarrollar. Bueno, tenemos también ciertas diferencias entre Visual Prolog tradicional y el Prolog tradicional y el Visual Prolog. Bueno, en primer lugar, tenemos algunas relacionadas con lo que es la estructura del programa. Esto consiste en comprender cómo debemos marcar las diversas declaraciones. Las definiciones, cómo indicar el objetivo principal que el programa debe buscar a través del uso de diversas palabras clave específicas. Tenemos también algunas consideraciones sobre archivos, ya que Visual Prolog ofrece funciones para organizar toda la estructura del programa a través de diversos archivos. Vean que aquí tenemos un ejemplo. Cada uno de los elementos que componen nuestro programa, nuestra aplicación, está almacenado dentro de un archivo específico. Tenemos sobre todo el MainPro, que es el que más utilizamos normalmente, que es donde se encuentra el código fuente. Tenemos lo que es los problemas de alcance, de acceso al alcance, ya que recuerden que muchas veces en este lenguaje requerimos utilizar funciones, reglas que se encuentran definidas en elementos externos, en archivos externos, como pueden ser las diversas librerías. Vean que este lenguaje nos permite hacer esto de dos formas diferentes. Por una parte, podemos hacerlo mediante la instrucción open, la cual nos permite cargar la biblioteca, la librería completa durante toda la ejecución del programa. Beneficios y desventajas de esto. Beneficios de esto sería que no vamos a tener... Diga, señor Yuri. Bueno, vamos a apagarle si no quiere. ¿Va a decir algo? Ajá. Por favor, no enciendan el micrófono si no quieren preguntar algo. Continuamos entonces. Vean que, como les está diciendo, la instrucción open nos permite cargar librerías completas dentro de nuestras aplicaciones. Esto tiene por ventaja que nos evita tener que estar escribiendo el nombre de la librería, por ejemplo, console, dos puntos, antes de usar cada instrucción que pertenezca a dicha librería. Si estamos usando varias instrucciones pertenecientes a la misma librería, esta pudiera ser una buena forma de trabajar. Ahora bien, por otro lado, tenemos también que podemos hacer lo mismo usando este comando que ya se le ha indicado, el doble dos puntos. Esto nos permite cargar los archivos solo de manera temporal, donde una vez que hayamos realizado la operación correspondiente, el archivo
sale de la memoria. Fíjense que tenemos aquí, esta tiene por ventaja que nos facilita la codificación, la instrucción open, pero tiene por desventaja que consume más recursos. Esta tiene por ventaja que consume menos recursos, pero su desventaja es que complica un poco lo que es la codificación de la aplicación. Entonces tenemos que estar pendientes de todas esas características. Continuamos entonces. Ya hablamos de problemas de acceso aquí. También podemos decir que Visual Prolog es un lenguaje de programación orientado a objetos, ya que esto lo podemos ver inclusive en su misma estructura, ya que cada elemento es guardado en un archivo separado y cada uno de estos archivos es considerado como una clase u objeto de dicho programa. Continuamos entonces con las diferencias en cuanto a lo que es la estructura del programa, pero ahora de manera un poco más detallada. Cuando hablamos de declaraciones y definiciones, recuerden que cuando trabajamos con el Prolog tradicional, simplemente construíamos la regla y comenzábamos a usarla de una vez, sin tener que especificarle nada más al sistema. Cuando trabajamos con este Visual Prolog no podemos hacer eso, ya que debemos primeramente definir adecuadamente la regla, sus características, etcétera, para luego poder hacer lo que es la construcción y uso de la misma. Si nosotros hacemos esto, digamos que omitimos esta parte de abajo que es el funcionamiento de la regla, obtenemos un warning. ¿Qué significa eso? Estás creando un elemento que no va a servir para nada en la aplicación, que no tiene ninguna función. Pero si lo hacemos al contrario, es decir, omitimos lo que es la definición de la regla, obtendríamos un error. ¿Por qué? Porque el sistema nos diría, estás tratando de utilizar un componente, un elemento que no existe, ya que en Visual Prolog, antes de escribir el código para el cuerpo de una regla, que era lo que llamamos la cláusula, primero debemos declarar la existencia de dicho predicado. Y esto es válido para todos los elementos que se utilicen. La razón de esto es que se requieren de dicha información para minimizar en lo posible las excepciones o fallas en tiempo de ejecución. Por ello, cuando Visual Prolog realiza la compilación, lo que pretende es verificar el programa a fondo para eliminar errores de sintaxis y otros por el estilo, lo cual mejora la eficiencia general del programador, ya que no es necesario esperar hasta el momento de la ejecución para detectar ciertos errores, los cuales pueden ser prevenidos debido a la obligatoriedad de suministrar al compilador las características explícitas con respecto a las definiciones y estructura de todo elemento a utilizar. Recuerden que, por ejemplo, si yo voy a utilizar una regla llamada, vamos por una conocida, busca capital, yo debo primero definirla y colocar cuál va a ser su estructura específica, bien sea en este caso un par de string. Y cuando haga el llamado, debo asegurarme de colocarle exactamente la misma configuración, los mismos parámetros para no obtener un error.
¿Por qué? Porque recuerden que para este lenguaje, si yo tengo, por ejemplo, un elemento con esta configuración, es diferente que si tengo un elemento así. Porque él diferencia inclusive las reglas o funciones, como quieran llamarlas, de acuerdo a la cantidad de parámetros que posean. Entonces, estos serían dos reglas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo mi regla así, como tenemos en este caso, pero después cuando hago el llamado así, voy a obtener un error porque me va a decir te faltó un parámetro. La regla que estás tratando de utilizar, BC barra 1, o sea, con un solo parámetro, no existe en el sistema. Existe una regla BC barra 2. Entonces fíjense que el número de parámetros es sumamente importante para este lenguaje. Continuamos entonces.